¿Por qué Dios no da su gloria? ¿Por qué es egoísta? Porque Él sabe que el único que puede reflejar su gloria de manera correcta es el que le ama, el que le sirve por amor. Y Dios es la fuente de la vida. El mensaje de los tres ángeles es sumamente alarmante. Lo que dice aquí este libro, Mujeres Piadosas, hay que decirlo a voz en cuello para que pueda haber una reforma dentro del pueblo de Dios. Apocalipsis 14:9 tiene el juicio más grande que ha caído sobre la historia de este mundo. El que recibe la marca de la bestia, el que adora la marca de la bestia y su imagen y recibe su número en su frente, él también beberá de la ira de Dios, de la copa de la ira de Dios que será vaciado sin mezcla de misericordia. Pero tu radio de influencia debe saber la verdad de la adoración. Mucha gente va a llegar a los pies de Cristo cuando vea que en la crisis del pueblo de Dios están siendo marginados, pero ya el testimonio que han recibido de esa gente les dirá que están luchando del lado de la justicia. Bueno, sean todos muy bienvenidos aquí a la casa de nuestro Dios. Estamos contentos porque cada vez que Dios nos permite reunirnos, adoramos a nuestro buen Dios en armonía los unos con los otros. Vamos a buscar cada día más la presencia de Cristo, porque está llegando el momento en el que cada quien va a saber lo que le va a suceder de acuerdo a cuán cerca estuvo de Cristo Jesús. Así que sean muy bienvenidos cada uno. Y ahora, para que esta bienvenida sea más extensa, Charieli va a glorificar el nombre de Dios con un instrumental para la gloria de su nombre. Para honra y gloria de Dios. Muy bien, mis hermanos, un feliz sábado tengan todos en esta hora. Agradecemos a nuestro Dios que otra vez nos permite reunirnos en su casa de oración para compartir su palabra. Y también agradecemos a Dios por los hermanos y amigos que se unen a nosotros en este culto de adoración en su día santo, en el día del Señor, para que podamos compartir su palabra. Nuestra lectura bíblica para esta mañana la encontramos en 1 Corintios capítulo 1.
Primera de Corintios capítulo 1 y el versículo 27. Ahí está nuestra meditación bíblica para esta mañana, que dice así: pero más bien a lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. En esta mañana vamos a estudiar un poquitito acerca de los métodos de Dios para hacer su grande obra. Y uno de ellos lo encontramos en este versículo, y es que Dios elige a lo que el mundo considera necio. Dios lo elige para avergonzar a lo que el mundo considera sabios. Y vamos a ver esta ilustración, vamos a ver este principio bíblico ilustrado en la vida de dos mujeres. Así que, damas, presten atención a lo que vamos a estar estudiando en esta mañana, porque hay un llamado especial para ustedes, las mujeres, y para mí también, con respecto a los métodos que el Señor utiliza. Entonces, cuando el Señor quiere hacer una gran obra, porque hay una gran crisis que lo amerita, el Señor utiliza unos planes, diseña unos planes y utiliza unos recursos que a la inteligencia humana pudieran parecer descabellados, desacertados, pero eso es lo maravilloso que tiene el buen Dios que nosotros servimos, que lo que aparentemente parece un fracaso se convierte en la mayor victoria. Vamos a enfocarnos en una de las historias que le encontramos en Segundo Libro de los Reyes, en el capítulo 22 y el versículo 13. De aquí en adelante vamos a leer lo que dice este contexto para que podamos entender de qué mujer estamos hablando. El versículo 13 del capítulo 22 de Segundo de Reyes dice así: id y consultad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. ¿Quién ustedes creen que está diciendo estas palabras? ¿Quién es el que está diciendo, id y consultad a Jehová por mí y por el pueblo? ¿Quién ustedes creen? A ver, ¿qué historia sería esa? No les llega a la memoria. Voy a avanzar otro versículo a ver si pueden lograr captar quién lo dice. Segundo de Reyes, capítulo 22, verso 13. Ahora voy a leer el 14. Entonces fue Hilcías el sacerdote, y Ahicam, y Acbor, y Safán, y Asaías, a Hulda profetisa. ¿Quién mandó a esta gente a ir a Hulda la profetisa? ¿Ya descubrieron? ¿Ya descubrieron? ¿Pero cuál rey? Josías. Muy bien. El rey Josías. No olviden esta partecita. El pueblo de Dios. El subtítulo que tiene mi Biblia sobre este capítulo que es la última reforma. La última reforma. Esto es tremendo, mis hermanos. En el contexto de que mientras se estaba reformando otra vez la fe del pueblo de Israel, y el rey Josías, el buen rey Josías, un niño de 8 años que llega al trono después de la muerte de su papá, que no fue para nada un rey fiel a Dios, y su abuelo Manasés menos. ¿Quién podría imaginar que un niño con la ascendencia que tenía de gente impía, con una crianza de acuerdo a lo que los padres creían, porque la Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él? Ustedes se han puesto a preguntarse cuál sería el contexto, la crianza que tenía Josías Nicauri a los 8 años. Se supone que si su papá era un malvado, un perverso, o Nairobi, ¿cuál de los dos es? Nairobi, por eso que ella se ríe, porque yo Nicauri, y es Nairobi.
Pero imaginemos ahora este niño con 8 años, con un abuelo perverso y un papá malo. ¿Cómo es que este niño de repente quiere seguir los caminos de Jehová? Dice que era de 8 años cuando comenzó a reinar. ¿Qué puede saber un niño de 8 años? ¿Cómo puede tener una fe firme? ¿Cómo es posible? Y en esta mañana es muy importante porque uno de los roles de las madres, como vamos a hablar aquí, porque vamos a ver 2 mujeres destacadas que Dios llamó en tiempo de una crisis, que Dios llamó en un tiempo bien difícil. Y nosotras como madres tenemos que saber que Dios cuenta con nosotras. Nosotras las mujeres tenemos una parte muy importante que desempeñar dentro del plan de Dios. Y si no estamos conscientes de eso, puede que descuidemos la obra de nuestra vida, la obra más grande para la cual fuimos llamadas a la existencia. Así que este muchachito de 8 años dice en el versículo 2 que él hizo lo recto a los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Parece que Josías había sido instruido en las crónicas del rey David. Y ahí de esa manera aprendió a servir a Dios. Pero ¿qué sucede? Que tantos reyes que habían pasado por el reino y los llamados de la misericordia de Dios a que se arrepintieran, a que volvieran, mientras que la historia del pueblo de Judá es una montaña rusa. Porque ya un rey subía que servía a Jehová, iban a la cúspide. Venía otro rey que no le servía, iban a la ruina. Y volvía otro rey que servía a Jehová y volvían a la cúspide. Y así se iba dando esta onda de subidas y bajadas, esta montaña rusa dentro del pueblo de Dios. Y la ira de Dios se iba cada vez más aglomerando porque en este ir y venir de la fe del pueblo de Dios se había debilitado tanto la verdadera fe, que llegó un momento, especialmente en el tiempo de Manasés, el abuelo de Josías, hubo una crisis espiritual tan grande. Este hombre derramó tanta sangre inocente, que hasta el mismo profeta Isaías sucumbió bajo la espada de Manasés. Y fueron muchas las cosas que hizo, fueron tremendas. Y un rey tan malo duró, ¿saben cuántos años reinando? 55 años. Ningún rey duró tantos años reinando como Manasés. Ni David, que duró 40. Ni Salomón, ni Saúl. Nadie duró tantos años gobernando. ¿Cómo es posible? Podemos decir, ¿y cómo es que Dios tolera tanto tiempo la maldad? ¿Es que Dios no le duele? Sí, le duele bastante. Pero ¿saben una lección que aprendemos cuando Dios es tan misericordioso con el impío? Para que aprenda justicia. Dense cuenta que en los momentos donde hay más maldad es donde Dios más prolonga su misericordia. Pónganse a pensar, vamos a desvincularnos un poquito de la historia, pero agarren, no suelten la idea porque vamos a continuarla, pero pónganse a pensar que cuando Dios anunció el asunto de la destrucción del mundo y hubo un diluvio, que no fue a Noé que se le predijo, no fue Noé el que se le reveló esto primero, fue a Enoc. A Enoc se le había predicho que iba a haber la destrucción de los impíos por las obras impías que estaban haciendo impíamente. Entonces, Dios dio una señal y la señal es Matusalén. Cuando él muera, vendrá, es lo que significa el nombre Matusalén. Y dense cuenta que Matusalén era la señal que indicaba que cuando él muriera, vendría el juicio de Dios. Pero dense cuenta de una cosa. ¿Quién fue el hombre que más vivió sobre la tierra? Pues Matusalén. ¿Y qué dice eso de Dios? Pero claro que sí. Eso lo que significa es que Dios prolonga su misericordia. La maldad de los hombres no acorta la misericordia de Dios. Y eso nos debe a nosotros decir algo del Dios al que servimos. Por eso es que yo digo, ¿y cómo no voy a amar a un Dios que nos ama tanto?
El no amar a Dios, en eso es que consiste el pecado. ¿Ustedes creen que era que había un forcejeo en el cielo entre Dios y Satanás y que Dios no quería soltar su trono? ¿Que Satanás pecó? Satanás dejó de amar a Dios. Y el pecado consiste en no amar a Dios. Porque esa es la verdadera impiedad. Entonces, cuando nosotros no servimos a Dios como debemos servirle, revise su corazón a ver qué tanto ama usted a Dios. A ver si el primer mandamiento es el primero en su vida. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El origen de todo pecado, de toda desobediencia, es dejar de amar a Dios. Y cuando dejamos de amarlo, dejamos de servirle. Y cuando dejamos de servirle, pues ya usted sabe, se metió en todos los problemas del pecado en los que estamos. Entonces, por eso es que Pablo dice, mientras abunda el pecado, sobreabunda la gracia. El maravilloso Dios que nos ha creado, que decidió entregar su trono, miren, a Satanás no se lo dio por nada del mundo. Cristo le dijo a Satanás, ok, por la paz vamos a hacer un trato. Espíritu Santo, el otro arcángel, Gabriel, ven, ponme un trono aquí al lado para que Lucifer venga y se siente y dejamos esto en paz, porque los millones y los millones y los millones de ángeles que van a perecer, más los millones y millones y millones de seres humanos que le van a creer a Satanás, es demasiado el precio. Vamos a ponerle un trono aquí a este hombre y salimos de esto, a esta criatura. ¿No era más fácil eso? Pero no. Dios dice, mi gloria no se la doy a nadie. ¿Por qué Dios no da su gloria? ¿Por qué es egoísta? Porque Él sabe que el único que puede reflejar su gloria de manera correcta es el que le ama, el que le sirve por amor. Y Dios es la fuente de la vida. Cuando nuestro amor deja de ser supremo a Dios, entonces viene la crisis, viene el desastre. Entonces, en este contexto podemos ver por qué Manasés hizo tanto daño. Pero fue tan grande la misericordia de Dios que Manasés, ¿qué le pasó al final? Se arrepintió. Este rey malvado y perverso se arrepintió. Y saben ustedes una cosa, Jesús dijo, valió la pena haberlo aguantado 55 años, porque se humilló delante de mí. Imagínense lo que va a suceder con Isaías y Manasés cuando Cristo venga. Que Isaías se encuentre con Manasés en el cielo y se le va a abrir la boca. Pero, ¿y qué haces tú aquí? Y Manasés va a ir abrazándolo y le va a decir, hermano, perdóname, pero la gracia de Cristo me alcanzó. Perdóname por haber acallado esa voz de la justicia. Pero quién sabe, porque la Biblia no lo registra, pero quién sabe si fueron las mismas palabras de Isaías que llevaron a Manasés al arrepentimiento en el tiempo de su angustia, porque se lo llevaron cautivo, porque Dios sabe usar métodos. No crean ustedes que la misericordia de Dios es, ay, mi hijo, arrepiéntete, ay, mi hijo, arrepiéntete, ay, mi hijo, arrepiéntete. El Señor sabe decir, mi hijo, arrepiéntete. Sabe dar. La mano de Dios sabe herir para que podamos volver a Él. Entonces, la ira había caído tan grande porque el pueblo, la influencia del rey, lamentablemente había afectado bastante a la gente. Y la ira de Dios, los pecados del pueblo se habían acumulado vez tras vez. La fe de esa gente se había debilitado a tal grado que el Señor dijo, no más, porque eso sí tiene. Dice, cuando Él se le reveló a Moisés, cuando Dios le reveló su gloria a Moisés, que es su carácter, ¿cómo dijo Jehová? Jehová, Jehová, grande y misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Qué hace más? ¿Qué hace? Perdona la iniquidad, pero de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. La misericordia de Dios es grande, pero su justicia amerita que Él obre de acuerdo a su justicia. Grande tu misericordia, que
Gloria a Dios. Al que Él ha de perdonar. Gloria a Dios. Y de eso se trata el plan de la redención. El plan de la redención se trata de la obra salvífica de Dios, de cómo Él tiene piedad y misericordia de esta humanidad. Y Dios, amigo que me escuchas, que quizás no entiendes tanto el contenido de la Biblia, Dios lo que hace es que nos muestra cómo es la crisis. Dios, hermanos queridos, en el plan de la redención lo que hace es que nos muestra todo lo que se da de un lado y del otro para que seamos testigos de que cuando Él obra en su justicia no puedan decir, pero ¿y por qué lo hiciste? Dios en su misericordia nos muestra el plan de la redención tal como es, para que nadie pueda decir, cuando Él actúe en su justicia, que nadie pueda decir, ¿por qué hiciste eso? No, ahí están las evidencias. La paga del pecado es la muerte. Mira cuántos años te prolongué mi misericordia. Mira el registro de tu vida, cuántas veces quise librarte del mal y no quisiste. Como le dijo Jesús a Jerusalén, cuántas veces quise abrigarte bajo la sombra de mis alas como una gallina a sus polluelos, pero no quisiste. Dios no puede obligarte a obrar el bien, aunque sea para tu propio bien, si tú no quieres. Entonces, aquí es donde con el tiempo, cuando Josías llega al trono, se encuentra el libro de la ley. Clave, mis hermanos. Lo que trae una verdadera reforma es el libro de la ley. Cuando Jehová ha hablado, lo que Dios dice en su palabra. Y de esta manera, cuando a Josías le leen lo que decía el libro de la ley, es donde nosotros encontramos el contexto que él dice: id y consultad a Jehová por mí, por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros. Y oigan el motivo: por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro. No escucharon las palabras de este libro que se ha leído al rey de Judá. Entonces, en este contexto es que viene a la primera mujer de esta historia, que está el versículo 14, donde dice: fueron estos hombres, los que ya leí, a Hulda, profetisa, esposa de Salum, hijo de Tigba, hijo de Arás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. La profetisa era la esposa de un sacerdote. La profetisa, miren cómo se la describe: esposa de. Rol número 1 de una mujer piadosa es esposa. ¿Y sabe usted qué quiere decir eso? Usted como esposa, Ana, tiene que honrar el rol que Dios le dio como compañera, como ayuda idónea. Las esposas y madres tienen una gran obra que hacer. Dense cuenta que la mayoría de las mujeres que ustedes ven que están destacadas en la Biblia son esposas de alguien. El rol número 1, mujer, que Dios te ha dado es ser esposa. Si todavía no eres esposa, no te preocupes. Pero ¿sabes qué? Nosotras las madres fracasamos muchas veces en la crianza de nuestras hijas porque no las educamos para ser esposas. Queremos que sean la licenciada fulana de tal, la doctora fulana de tal, la abogada fulana de tal. Pero no las preparamos para la obra que la Biblia dice que es la mejor. ¿Saben por qué? Porque en las manos de una esposa descansa la vida eterna de sus hijos y la prosperidad, y muchas veces la vida eterna del mismo esposo. La Biblia dice que la mujer es la cabeza, el hombre, es la cabeza, ¿verdad? Pero les digo una cosa, para mí, que la mujer es el cuello. ¿Por qué? Porque el cuello mueve la cabeza hacia donde él quiere. El cuello no significa que la mujer manda al esposo. La influencia de la mujer es tan grande porque el que piensa es la cabeza. Aquí es donde está el cerebro.
Aquí es donde están las acciones. El cuello es solamente la plataforma donde está colocada la cabeza. Aquí es donde está asentada la cabeza. El soporte. Por eso es que la Biblia te llamó y me llamó ayuda idónea. Es la ayuda idónea de la cabeza. Y muchas veces, si la cabeza está por la izquierda y debe ir a la derecha, el cuello, con su amor y su táctica, porque Dios capacitó a las mujeres con unas tácticas de tal manera que influya sobre el hombre por el amor que tiene hacia ella, a que lo pueda cambiar de dirección. Entonces, esta mujer es la protagonista, no es el sacerdote, guarda de las vestiduras, hijo de fulano de tal, qué sé yo, qué tigba. Es ella la protagonista de la escena. Es ella la que tiene el don de profetizar. Es a ella donde el rey con respeto manda a sus dirigentes más importantes. No eligió a cualquiera. A los 7 ministros más importantes del reino manda Josías a ir donde esta profetisa. Entonces, cuando nosotros hacemos un estudio de algunas mujeres del Antiguo Testamento, nos enseñará grandes lecciones, mis hermanos, que nos capacitarán a nosotras, las mujeres de esta última generación, a enfrentar las emergencias de nuestros días. Porque aquí hay un paralelo tremendo. Yo no sé si el tiempo me vaya a dar, pero necesitamos entender que Dios a veces vamos a tener que enfrentar situaciones críticas. Tal vez no estemos situados en un lugar tan prominente como el que Dios colocó a Hulda y a la otra personaje que vamos a ver, al otro personaje, pero muchas mujeres convertidas pueden realizar cosas importantes desde donde están, aunque sean posiciones humildes. Dios quiere. Por eso es que la lectura bíblica esta mañana dice, a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, porque no hay cosa más frágil que una mujer. Una palabra descompuesta ya pone a uno triste y uno llora. Uno ve a un niño, yo no puedo ver un acto de tristeza que no me saque las lágrimas. Sin embargo, lo fuerte que soy de carácter, el que me conoce sabe que soy fuerte. Sin embargo, mi corazón no sirve para muchas cosas. ¿Por qué? Porque soy sumamente impresionable, me identifico demasiado con el dolor ajeno. Y aquí nosotros nos damos cuenta que Hulda, frente a toda esta crisis, y viene Josías y le dice a los ministros, vayan y pregúntenle a Jehová a través de la profetisa qué es, porque lo que se ha encontrado en este libro es sumamente alarmante. Es sumamente alarmante. El mensaje de los 3 ángeles es sumamente alarmante. Lo que dice aquí este libro, mujeres piadosas, hay que decirlo a voz en cuello para que pueda haber una reforma dentro del pueblo de Dios. Entonces, sigue diciendo acá que cuando, déjenme leerles lo que dice aquí en el libro La Educación sobre este relato. Miren lo que dice acá acerca de este episodio con Hulda. Mediante Hulda, el Señor envió a Josías el mensaje, oigan ahora el mensaje, de que la ruina sobre Jerusalén no sería evitada. La ruina venía sí o sí, porque tanto tiempo de misericordia ya no se podía detener la justicia de Dios. Y miren el propósito por el cual Dios no detuvo, porque Josías se arrepintió. El pueblo en esa generación se arrepintió. Hicieron una reforma. Dice la Biblia que esta era la última reforma. Pero vamos a ver por qué. Miren por qué. Aún si el pueblo se humillaba ahora ante Dios, no podría escapar al castigo. Oigan por qué. Ahora escuchen por qué. Sus sentidos se habían amortecido por la continua práctica del mal. Y si el juicio no sobrevenía sobre ellos, muy pronto retornarían a las mismas prácticas pecaminosas. Era ya tanto el daño que se le había hecho a los sentidos, que si Dios se retractaba del mal, iban otra vez a volver a su práctica pecaminosa. Entonces, sigue diciendo acá, decid al varón que os envió a mí, dice la profetisa, declaró,
Así dijo Jehová: he aquí que yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Sentencia del vigilante santo. La ira tenía que venir porque ya no había remedio. Dice Isaías, el capítulo 26, que cuando al impío se le muestra misericordia, no aprende justicia. Si Dios no castigara el mal, la gente perecería toda porque no aprenderían. Imagínense que todo el tiempo, ay sí, Diosito santo, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Pero la gente sigue haciendo lo que quiere. Llega un momento en que chocan con su pared y entonces reconocen que han andado mal como necios, acuden a Dios y son salvos. Entonces Dios, déjenme decirles que el negocio de Dios es salvar. Las herramientas que utiliza para salvar, no se las pregunte, porque Dios puede utilizar, ¿saben qué? Un plumero cuando es polvo lo que tú tienes. Pero si tu problema es arquitectónico, es una arista que está salida, es un cincel lo que va a usar. Si tú como ramita estás dando fruto, el Señor te poda, una poda con una tijerita, claro, se sabe, porque lamentablemente estamos todos dañados. Para arreglar el carácter se necesita la tijera de podar. Pero cuando el árbol no da fruto, se poda, se corta de raíz y se echa al fuego. Así que mejor soportemos la poda de Dios y no el fuego de Dios en el tiempo del fin. Entonces aquí vemos que gracias a Dios que el Señor obra en su misericordia, que debido a que el rey se había humillado en su corazón ante el Señor reconocía esa prontitud de él para buscar el perdón y la misericordia. Y se le envió un mensaje alentador que se le dijo: por cuanto oíste las palabras de este libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores que vendrán a ser asolados y malditos, óiganme, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por cuanto he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz. Y no verán tus ojos todo el mal que traigo sobre este lugar. Qué conmovedoras palabras. Cuánto amor y ternura hacia los que se arrepienten y se humillan y tiemblan ante la palabra de Dios. ¿Qué vamos a hacer nosotros con las palabras que están escritas en este libro? Porque aquí hay ira. Apocalipsis 14:9 tiene el juicio más grande que ha caído sobre la historia de este mundo. El que recibe la marca de la bestia, el que adora la marca de la bestia y su imagen y recibe su número en su frente, él también beberá de la ira de Dios, de la copa de la ira de Dios, que será vaciado sin mezcla de misericordia. ¿Qué vas a hacer frente a estas amenazas tan terribles? ¿Te vas a humillar por las palabras de este libro como hizo Josías? Y Dios te recogerá en paz y no verás este mal. ¿O serás de aquellos que te endurecerás en el pecado y tendrás que sufrir, experimentar las últimas postreras plagas? Saben ustedes, sin temor a equivocarme, esta es la generación que ha de ver la consumación de los juicios de Dios. Y por eso el Señor está haciendo una obra maravillosa en estos días, llamando a los débiles de la tierra para poder avergonzar a los fuertes, a ver si alguno de los fuertes se arrepiente o quiere humillarse como hizo el rey Josías. ¿Por qué Dios no le habló a Josías de manera específica si era un rey que se había propuesto buscar a Dios con todo su corazón? Porque Dios elige a lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Humillado fue Josías, aunque se arrepintió. Dios pudo haberle dicho a él mismo el mensaje:
pero Dios elige a sus profetas. Creed a Jehová y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Usted puede creer lo que usted quiera acerca de la palabra de Dios, pero sepa una cosa, la palabra de Dios jamás volverá a él vacía. Y cada ser humano que ha venido sobre la faz, que ha vivido sobre la faz de esta tierra, comprobará que las palabras de Dios son fieles y verdaderas. Y el cumplimiento de todo lo que está aquí en la Biblia se ha de mirar, se ha de ver. Y nosotros hemos de ser testigos de estas cosas, porque esta generación es la generación que ha de ver estos juicios. Entonces, sabemos que después de la muerte de Josías, sus hijos fueron los que vieron. Uno tras otro fue quitado, unos fueron llevados al cautiverio, otro se rebeló, y el último, Sedequías, vio el cumplimiento de todas estas cosas y el pueblo de Judá fue llevado cautivo. Y allá en medio del cautiverio, que es la segunda parte de esta historia, encontramos a otra mujer. Esa sí saben cuál es. ¿Cuál fue esa mujer? Encontramos en el cautiverio. ¿Cuál fue esa mujer prominente que encontramos en el cautiverio? Esther. Esther. ¿Quién era Esther? Esther era una hermosa joven judía. ¿Prima de quién? De Mardoqueo. ¿Qué hizo Mardoqueo? La adoptó cuando sus padres murieron. ¿Quién sabe si los padres de Esther sucumbieron en la destrucción de Judá, de Jerusalén? No sabemos. Así que estamos viendo aquí a una muchachita, una niña de 20 años, que era huérfana, que era bonita, era delicada, porque las mujeres bonitas se ven más frágiles que las mujeres no tan agraciadas, ¿verdad? Se ven más frágiles, porque las mujeres no tan agraciadas son como más fuertes, han tenido que sobrevivir. Eso es como las flores y la hierbita. Ustedes se dan cuenta que viene una ventisca y se arrasa con la flor, pero la hierba se queda igualita. Sin embargo, aquí vemos a esta jovencita huérfana en una tierra extraña, podríamos decir desconocida, criada por la misericordia de un primo que como era un siervo fiel de Dios, la amó y la crió, considerándola como a su propia hija. Pero a esta muchachita huérfana utilizó Dios para salvar al pueblo judío en la tierra de los persas. Nosotros conocemos esta historia y nos damos cuenta de que una gran obra, una gran crisis se avecinaba, porque mediante el agageo Amán, ¿por qué se llama Amán agageo? ¿Quién era Agag? Descendiente de Agag. ¿Quién era Agag? Amalecita, el rey Amalecita. Esto es paradójico. Yo digo que la palabra de Dios, la sabiduría de Dios es incomprensible. Porque en el tiempo de Saúl, el primer rey de Israel, a ese grande escogió Dios para destruir a Amalek, porque ya hemos contado aquí, los amalecitas habían jurado por sus dioses que iban a destruir a Israel, que lo iban a borrar de la faz de la tierra. Y mientras Dios sabía que mientras hubiera un amalecita vivo, el propósito de Dios con Israel no se podía cumplir. Estaba tambaleándose. Entonces Dios tenía que elegir: o dejo que sobreviva Israel para que pueda venir el Salvador del mundo, o dejo que sobreviva Amalek con el riesgo de que me destruya a Israel. Ya ese episodio lo vemos en Éxodo 17. No bien sale Israel de Egipto cuando ya Amalek quiere cumplir su promesa. Luego entonces, 400 años después, cuando el reinado de Israel ya estaba establecido, el rey, oigan, el grande, el más alto de todo el pueblo, el más apuesto, el más buen mozo, como decimos aquí los dominicanos, a ese eligió Dios para cumplir su promesa que le hizo a Josué, que era el general que estaba peleando ahí contra Amalek. Y le dijo a Moisés: escribe en un libro y dile a Josué, porque Dios habla, ¿saben con quién? Con sus
agentes para la batalla, con sus guerreros. El Señor quiere hablar contigo hoy como guerrero. Porque cuando le dijo a Josué, dile a Josué que yo raeré del todo la memoria de Amalek. Amalek era un símbolo de Satanás. Dice Patriarcas y Profetas que los amalecitas habían jurado por sus dioses que iban a destruir a Israel de la faz de la tierra. Eran tan malvados, tan perversos, que desde la matriz, desde el vientre, dedicaban sus hijos a los demonios. Esos niños venían con la estampa de Satanás. Esa gente tenía un problema que los médicos hoy, los neurólogos hoy describen como ceguera psicógena. Eso significa que tienen el lóbulo frontal obstruido para oír la voz de Dios. Y saben ustedes que Satanás está llevando al mundo a tener una ceguera psicógena. El enemigo quiere que la gente no escuche otra voz que no sea la suya. Por eso es que nosotros estamos llamados a decirle a la humanidad los juicios que vienen, que están escritos en este libro, para que los sinceros que todavía no han desarrollado esa rebelión tan grande puedan escuchar la voz de Cristo y venir al verdadero pastor. Así que Amalek era el rey que debía destruir Agag era el rey que Saúl debía destruir. Pero ya vemos en la historia, en 1 de Samuel, que él no lo hizo, le perdonó la vida. Era como si en el paralelo Dios, después del gran conflicto, destruye a los impíos y le perdona la vida a Satanás, que fue el originador del pecado. Entonces dice Saúl, hemos destruido a Amalek, a lo débil, y entonces a la cabecilla la dejas con vida. Pues ¿saben qué? El profeta Samuel dice que lo deshizo a pedazos delante de Jehová. No era ejecutando una obra de asesinato que estaba Samuel. Samuel estaba ejecutando una obra de justicia delante de Dios. Y de juicio, claro, porque la justicia de Dios es la que demanda juicio. Así que mis hermanos queridos, con el mal no se transige. Con el mal no se transige. Y lo vemos tan claro que 16 generaciones después aparece Amán, que era descendiente de Agag en la 16ª generación. Ya el último podríamos decir, así mismo es. Entonces, díganme una cosa. Este último amalecita estuvo a punto de cumplir el proyecto nacional de su pueblo y por ende de Satanás, porque el pueblo de Israel se vio en su crisis más grande que había vivido en la historia de su vida. Entonces, cuando Dios dice, mata jóvenes, viejos, bebés, ovejas, hasta los de pecho, Dios sabía lo que estaba haciendo. Mientras sobreviviera un solo amalecita, no iba a poderse dar el plan de la redención, mis hermanos. Estaba en peligro. Y Dios hizo esta obra grande. Para esta hora, cuando este último amalecita estaba por cumplir, y miren cómo sucedió todo. Se ensañó contra Mardoqueo, porque Mardoqueo se negaba a darle reverencia al punto de adorarlo. Entonces, engañado por las falsas declaraciones de Amán, el rey Jerjes fue inducido a proclamar un decreto. Hay un poder que se ha levantado en contra de Dios, que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, que lo único que quiere es que recibir la honra y la gloria que merece solo Dios, al tratar de promover la agenda de un falso día de reposo. Y vuelve otra vez la hermana Clary con el asunto del día de reposo. Claro que sí, porque ese es el tema de la gran controversia donde se verá quién adora a quién. El verdadero día de reposo te lleva a la verdadera adoración del verdadero Dios. El falso día de reposo te lleva a la falsa adoración de un falso Dios que se ha querido hacer semejante al Altísimo, que ha querido subir hacia las alturas de las estrellas, levantar su trono, pero no se le dio el plan. Y no se le dio el plan en el tiempo de Esther, y no se le va a dar el plan en el tiempo del fin.
Las naciones del mundo están siendo engañadas por un líder religioso que todo el mundo cree que es el que va a traer la paz de la tierra, pero la Biblia identifica a este poder recibiendo su trono, su poder y su autoridad del dragón, que es Satanás. Hay un poder religioso que se opone a Dios, a todo lo que se llama Dios. Basta con leer las palabras de este libro para que tú abras los ojos. El hombre de pecado, la bestia, el hijo de perdición, es el papado, que ha engañado a los reyes de la tierra. Por eso es que cuando en Apocalipsis 17 se la describe como una mujer sentada sobre una bestia, esta bestia es el poder secular que está siendo manejado por el poder religioso y va a traer los engaños más grandes que este mundo ha experimentado y por ende los juicios de Dios sin mezcla de misericordia. Entonces, así como el rey Jerjes fue engañado por las mentiras de Amán, los reyes de la tierra están siendo engañados por la copa de fornicación que esta ramera le está dando a beber a los reyes de la tierra y que va a imponer un decreto contra el pueblo de Dios. Pero te tengo noticias. A lo débil de la tierra escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Amán está a punto de lograr su objetivo al promulgar un día de reposo que violará las conciencias de aquellos que quieren guardar los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. A aquellos que entienden que el día de adoración implica más que un día de ir a la iglesia. El día de adoración implica más que un día de dejar de hacer labores seculares. El día que escoges para adorar, estás eligiendo al autor de ese día. ¿Quién es el autor del domingo como día de reposo? Así es, exactamente. Por lo tanto, mis hermanos, Esther está siendo preparada por Dios otra vez. Y no sabemos si literalmente, porque la iglesia de Dios está simbolizada como una mujer pura. Así que Esther, el Señor te está mandando a levantarte hoy en día. Dios quiere hermosearte con la hermosura de la santidad. Dios quiere preparar a ese pueblo humilde, desconocido para la mayoría, pero que en la hora suprema de la prueba ha de exaltar el nombre de Dios. Ese pueblo que como Esther se humilla, ayuna, ora y convida a los que están a su alrededor a hacer lo mismo. Esa gente no era judía. Las doncellas de Esther eran judías. No eran. Pero tu radio de influencia debe saber la verdad de la adoración. Mucha gente va a llegar a los pies de Cristo cuando vea que en la crisis del pueblo de Dios están siendo marginados, pero ya el testimonio que han recibido de esa gente les dirá que están luchando del lado de la justicia. Esther todo el tiempo se mantuvo en el anonimato. Así es. Hasta que le llegó la hora de subir al escenario. De decir soy yo. Amén. De decir esa soy yo y voy a hacer lo que hay que hacer, aunque perezca. Gloria a Dios. Porque ahí con esa partecita voy a concluir. Aunque sea Esther una huerfanita de 20 años, sepan que Dios la colocó en el mayor lugar de influencia. Y ahí estaba como anónima, tal como dice mi mamá. Estaba en el anonimato. Nadie sabía el origen de la reina. No, Esther de Susa, porque fue en Susa que la encontraron. Sin embargo, como le dijo Mardoqueo, para esta hora te ha hecho Dios llegar al reino. Dios está preparando un ejército de humildes siervos de Dios que no son conocidos por su dinero, ni por sus talentos, ni por su grande influencia. ¿Saben por qué son conocidos? Porque le dan a la trompeta el sonido certero, porque doblan las rodillas delante de Jehová, porque gimen y claman por las abominaciones que se están haciendo hoy dentro de la iglesia y en el mundo. Amén. Aquellos son los que han de hacer ¿qué cosa? Han de mostrar valor de la cobardía de todo el mundo cuando el decreto sea emitido.
tienen que tener hoy calor de la frialdad que se siente en la iglesia. Y son aquellos que se van a mantener leales a pesar de la traición del liderazgo. Tenemos que entender que hay un libro de memoria, mírenlo aquí, que ha sido escrito para que tú conozcas los juicios que vienen, pero que también conozcas el método de salvación que Dios ha empleado. Sé tú de aquellos débiles del mundo, pero poderosos en Dios, porque seas fortalecido en la palabra y en la oración. Que el Señor nos bendiga, porque el mundo se va a poner muy oscuro para los hijos fieles de Dios. Pero recuerden una cosa, mis hermanos, que mientras más densa es la oscuridad, más pronto viene el amanecer. Que Dios te bendiga y que nos ayude a todos a ser fieles hasta el fin, aunque eso implique la muerte. Que Dios te guarde.